Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Arturo Gómez Nava, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Actualmente curso el séptimo cuatrimestre del periodo enero-abril 2025, en la asignatura de Instrumentación Virtual impartida por el profesor Fabio Moreno Ortiz. Good afternoon, my name is Nicolás Arturo Gómez Nava, and I am a student at the Technological University of Querétaro, pursuing a degree in Automation Technologies Engineering. I am currently in the 7th semester of the January-April 2025 period, taking the subject Virtual Instrumentation, taught by Professor Fabio Tomás Moreno Ortiz. El proyecto que presentaré se titula Control On-Off de temperatura, desarrollado en LabVIEW 2015. Su principal objetivo es implementar un sistema de control de temperatura basado en una lógica on-off, permitiendo activar o desactivar un calefactor según la temperatura medida y el set point definido por el usuario. Este tipo de control es común en sistemas industriales y domésticos, donde es necesario mantener una temperatura dentro de un rango específico. Adicionalmente, se diseñó una interfaz gráfica intuitiva que permite la supervisión en tiempo real del sistema, facilitando su operación. The project I will present is called On-Off Temperature Control, developed in LabVIEW 2015. Its main objective is to implement a temperature control system based on on-off logic, allowing a heater to turn on or off depending on the measured temperature at the set point defined by the user. This type of control is commonly used in industrial and home automation systems, where temperature needs to be maintained with a specific range. Additionally, an intuitive graphic interface was designed to allow real-time monitoring of the system, making it easier to operate. Bueno, antes de comenzar el código, quiero comentarles algunos compuestos para, el proyecto lleva compuesto de elementos y les voy a hablar sobre algunos de ellos, como son el botón de activación de activo reposo, el cual permite desactivar el sistema on-off de manera manual. El botón de control manual del calefactor, que permite encender o apagar el calefactor sin depender del control automático. El 3. El control de ingreso de temperatura de referencia, que es el set point, la temperatura consigna, que permite establecer la temperatura deseado en un rango de 0 a 100 grados centígrados. 4. El sistema de almacenamiento de datos, del cual los valores de temperatura se guardan en un archivo de tipo TXT. 5. Hay un selector donde se hace una comunicación serie con el cual define por el usuario, que además va a permitir conectar sensores externos a través del puerto COM. 6. El botón de paro, que detiene el sistema en caso de ser necesario y vuelve a su posición original todos los valores por defecto. 7. El indicador gráfico, el cual representa visualmente los cambios de temperatura y el estado del calefactor, y adicionalmente los 10 valores máximos, los 10 valores mínimos, la temperatura ambiente, la temperatura deseada, que es la temperatura consigna, y la temperatura controlada. Bueno, ahora realizaré una demostración del funcionamiento del sistema, el cual se van a llevar las pruebas para validar el correcto desempeño del control on-off. Now, I will demonstrate the system operation. Several tests will be conducted to validate the proper functioning of the on-off control. Bueno, bien, ahora vamos a ejecutar el archivo autoejecutable para ingresar al panel frontal
del BI. Pues, del control on-off. Vemos que es un archivo tipo .exe. Ingresamos. Podemos observar de primera instancia que el archivo ya se está ejecutando, ya está corriendo. Ok, algunos de los elementos en mi panel frontal con el cual el usuario puede tener interacción son el botón activo reposo, botón puesto fuera, el botón guardar, ignorar datos, guardar o almacenar datos, guardar o ignorar, el estado del calefactor, que es un indicador tipo LED, el paro, que es el stop, es el botón de paro del instrumento virtual. Además, tenemos el control de ingreso, con el cual se va a seleccionar el puerto de comunicación serie. En este caso vamos a almacenar datos con este control en un archivo TXT. Bien, vemos que aquí está el archivo TXT, con el cual así lo llamé, que es en este archivo vamos a almacenar los datos. Vamos OK y me va a aparecer la dirección donde está el archivo. De este lado tenemos un control con el cual es la temperatura deseada, la temperatura consigna en grados centígrados, con una escala de 0 a 100 y una división de 10 en 10 indicados. De este lado sería un indicador tipo termómetro con una llamado temperatura controlada, el cual me va a indicar el valor de las muestras. De este lado, un indicador tipo termómetro llamado temperatura ambiente. De igual manera, esos tres son en grados centígrados. Un control con el cual llamado temperatura ambiente, con el cual vamos a ingresar ese valor en un clúster, y ese clúster a través de un shift register va a estar regresando los valores de temperatura ambiente para posteriormente los valores graficarlos en esta gráfica. En A tenemos temperatura controlada, B temperatura consigna, en C el valor más alto de las últimas 10 muestras y D valor más alto de las más bajo de las últimas 10 muestras, y E que es la temperatura ambiente. Todo esto en el eje X, con el cual es el tiempo, y en eje Y es la temperatura en grados centígrados. Bien, vemos que los grados centígrados en el eje Y es autoescalable, y en el eje X ponemos un límite de 100, que cuando llegue a los 100 va a empezar a correr los datos, las gráficas, va a empezar a graficar en manera de cinta. Bien, para esto le damos, ahorita se encuentra en la máquina de estados en reposo. Bien, procedemos a darle activo y podemos notar que empieza a graficar. Tenemos una temperatura de consigna. Por ejemplo, en este caso quiero que sea de 60, de 59. Entonces vemos que la actividad del calefactor se enciende, ya que va a empezar a calentar hasta llegar hasta los 59 grados centígrados. Ese es el objetivo. En esta ocasión solamente es simulado, ya que no contamos con sensores por el momento. Únicamente es simulado. Bien, ponemos la temperatura ambiente
por ejemplo 22, y podemos ver en la gráfica que el valor subió a 22 grados centígrados. El valor de las muestras se mantiene, oscila entre los 25 a 32 grados centígrados. Bien, usamos el botón guardar e ignorar datos para que todos estos datos me los esté almacenando en un archivo TXT. Paramos la ejecución. Ahora bien, podemos notar, bajamos la temperatura controlada para que se me desactive el calefactor y podamos verificar el funcionamiento de puesto fuera. No importa en el modo automático, sino también se puede hacer de manera manual para activar el calefactor. Y bien, podemos mandar el stop. Nos manda un mensaje, perdón, diciendo advertencia, ejecución abortada. Ok. Y esto es del control de comunicación serie, que repito, por el momento solamente es simulado. Bien, procedemos a buscar el archivo TXT donde se almacenaron los datos. Voy a abrir en bloc de notas y podemos observar que hay un encabezado de fecha, hora, valor deseado, valor medido, estado del calefactor. Los valores y el valor del calefactor cuando está desactivado o activado. Vemos que aquí tenemos la precisión, los datos se nos está otorgando cada 200 milisegundos. O sea que por cada segundo hay 5 muestras. Fecha, hora, valor deseado, valor medido y estado de calefactor. Bien, ahora en LabVIEW podemos observar en el diagrama de bloques las condiciones. En este caso, con instrucciones, aquí se inicializa un array en un ship register para ingresar los datos o tomarlos como referencia de este punto. Bien, empecemos por reposo, que en reposo no va a hacer nada, solamente esperar una condición para que la máquina de estados opere. Es decir, en el botón AR, que es activo reposo, cuando sea verdadero se va a ir a muestras y muestras se va a ir a un ship register. Todo esto controlado por una máquina de estados. Vemos el control de comunicación serial, el control para el archivo, escribir formato string e ingresarlo en el bloc de notas. De igual manera, los números mediante las funciones se convierten a strings para poder imprimirlos en un archivo de texto. En este estado es muestras, donde se presentan las condiciones del programa. Por ejemplo, esta es la temperatura ambiente es menor a la temperatura deseada. Cuando sea verdadero, esto obliga a que la temperatura ambiente sea igual a la de consigna. Es decir, la temperatura consigna no puede estar por debajo de temperatura ambiente. En este caso, vemos los últimos 10 valores máximos y mínimos. Los tomamos de un arreglo de este sub-BI simulado, que es de la temperatura en grados centígrados. Bien, como les decía, esto es a 200 milisegundos. En este caso, al poner el botón stop, regresan a mis valores iniciales los controles e indicadores y se manda un mensaje al usuario. Bien,
mi última máquina de estado, mi última ventana de máquina de estado es graficar, donde aquí tomo los valores ingresados, los convierto en un clúster y los grafico. Cogiendo así hasta que sea el botón activo reposo sea falso, se va a ir a reposo. Mientras no, va a oscilar en muestras y graficar. Muestras y graficar. Repito, hasta que no se dé la condición de activo reposo o falso. Bien, procedamos a abrir este SUBI, donde se almacenan los datos, con el cual podemos observar la lógica para crear el archivo txt. En conclusión, el control on-off de temperatura es una solución eficiente para regular la temperatura en un rango específico a través de la simulación. Se comprobó su correcto funcionamiento y la capacidad de registrar datos para el análisis. In conclusion, the on-off temperature control is an efficient solution for regulating temperature within a specific range. Through simulation, its correct operation and data logging capability were successfully verified. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention.